Hola, buenos días queridos hermanos. Es una alegría poder estar en este último domingo del año, pues nuevamente con cada uno de vosotros y por la gracia del Señor, ¿verdad? Hemos podido llegar hasta este fin de año 2020. Eh, Quisiera compartir con vosotros en esta mañana una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y me gustaría que me acompañarais primeramente a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, o como dice otras versiones, el año de gracia del Señor. Precisamente el año de gracia del Señor es el título que he querido poner al mensaje de hoy. ¿Y cuál es la propuesta que el texto quiere traer a nosotros en esta mañana? Es que apreciemos y que nos podamos apropiar cada uno de nosotros de este año de gracia del Señor, que no es otra cosa que el Señor mismo en su persona, en su obra y en su triple oficio como profeta, sacerdote y rey. Sin duda alguien podrá pensar cómo poder hablar del año de gracia del Señor cuando estamos terminando este año tan inesperado en muchos sentidos, inquietante en otros, perturbador en muchos aspectos. Pero sin duda y sin temor a equivocarme, creo que mayor o menor medida todos hemos experimentado en este convulso año dificultades, inquietudes y temores. De ahí que la proposición que el texto nos trae hoy nos presente un gran desafío para cada uno de nosotros los creyentes. Si Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, si Él desea nuestro bien, como creyentes nos estaremos preguntando en este tiempo, ¿cómo es posible que hayan sucedido todas estas cosas? Y es evidente que nuestra fe, nuestra confianza han sido puestas a prueba en este tiempo. Sin lugar a dudas, hemos sido sacudidos en nuestro ser interior. Pero quisiera que en el día de hoy, al abordar este pasaje, sin yo mismo pretender tener todas las respuestas a los por qué que nos hayamos podido plantear en este año, que por un momento cambiemos el plano y podamos elevar nuestra mirada a los lugares celestiales, podamos pasar más allá de las circunstancias temporales que nos están rodeando en este tiempo y poner nuestra mirada y nuestro corazón en las realidades eternas. El cierre de un año es sin duda en todos los aspectos de la vida, un momento en el que reflexionamos y evaluamos todo lo que ha sido el año en todos los aspectos de nuestra vida. Es un momento de pararnos, a reflexionar, a reconocer lo que ya hemos realizado y lo que nos ha quedado por realizar. Y es también un momento en el que desde este punto de partida, en el que debemos reflexionar cómo ha sido este año, cómo hemos sido nosotros mismos, cómo lo hemos afrontado y desde ese punto podemos elevar, como decía antes, nuestra mirada y tomar un nuevo impulso para tener una mejor visión de parte del Señor para todo aquello que está por venir. Es por ello que hoy la palabra de Dios nos alienta y nos exhorta a ver en toda su grandeza y esplendor la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y cuál es la amplísima virtud que hay en toda su obra redentora en favor nuestro. Como dice el propio Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Por eso el texto de hoy nos alienta y nos anima, nos pone el foco en el Señor Jesús y en su obra de salvación, para que Él en todos los aspectos de nuestra vida sea nuestro mayor anhelo, nuestro gran tesoro, el lugar de nuestro deleite y reposo. Vamos, por tanto, hermanos, a ver en algo más de detalle cuáles son estos oficios de Jesús en su obra de salvación para cada uno de nosotros. Como decía anteriormente, en muchos aspectos la obra de Jesús es triple, como sus tres oficios principales en favor de cada uno de sus hijos, el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Y ya desde el Antiguo Testamento vemos cómo, al pasar las páginas de las Escrituras, vemos cómo se ungía a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. Y desde luego el ungido por excelencia, Cristo, el Mesías prometido, lo fue como profeta, lo fue como sacerdote y lo fue como rey. Quisiera que me acompañarais ahora al texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 14. Pero antes de empezar ahí me gustaría hacer un poco una antelación del texto. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, vemos al Señor Jesucristo habiendo sido bautizado por Juan el Bautista. En ese preciso momento el cielo se abrió y dice la Escritura en el versículo 22 que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y entonces se escucha una voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después, siguiendo el relato, vemos en el inicio del capítulo 4 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el mismo Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Luego ya en el versículo 14 de Lucas 4 dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos los que le rodeaban. Luego en el versículo 16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En primer lugar, quisiera destacar que esa costumbre de levantarse y leer en la sinagoga era algo habitual en aquel tiempo para los judíos. Cada sábado, el día en el que judíos se reunían, 5 varones de aquella población, en este caso de Nazaret, tenían el privilegio de forma rotativa de levantarse y leer las Sagradas Escrituras. Precisamente Jesús es invitado en ese día por turno a que pueda leer el libro. Dice que habiendo abierto el libro se le dio el profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito. Pero antes de entrar en el relato de lo que estaba escrito, quisiera destacar una cosa. Ese abrir el libro no es algo que sucedió por azar, no es algo mágico que Jesús abrió el rollo y precisamente le salió ese texto, sino que las lecturas en las sinagogas eran lecturas correlativas, y Dios en su providencia permitió que justo el día en que Jesús era invitado a leer el rollo de Isaías le tocara justamente el capítulo 61 de Isaías, que acabamos de leer al principio, y el cual dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a restaurar la vista de los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es precisamente el texto que Jesús acaba de leer el que hemos leído al principio de este mensaje y que había sido profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y en ese justo momento, en esa sinagoga de Nazaret, cuando Jesús lee esa escritura, se cumple la profecía, se cumple la promesa en la persona de Jesucristo en su primera venida, como él mismo se encargará
de confirmar si seguimos leyendo el texto. Dice que, versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por tanto, el pasaje de Lucas que acabamos de leer nos destaca de una forma clara el oficio profético de Jesús. Pero sin duda podemos ver también entre líneas sus otros oficios como sacerdote y rey. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué era tan importante que Jesús cumpliera en su persona a la perfección y en su ministerio este triple oficio de profeta, sacerdote y rey? Pues la respuesta es porque era necesario que se contrastara el papel de Jesucristo como el último Adán, el postrer Adán, como lo describe el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos y en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Decía, era necesario que Jesús contrastara su papel como postrer Adán con respecto al papel que vino a llevar a cabo el primer Adán, el primer hombre antes de su caída. Así es que Adán, antes de pecar, como primer hombre, fue investido a imagen de Dios con conocimiento como profeta, santidad como sacerdote y dominio como rey. Pero todos conocemos la historia, el relato de Génesis. Un tiempo después, no sabemos cuánto, desgraciadamente, a causa de la tentación de la serpiente de Satanás, se rebela contra Dios, cae y peca. Y la consecuencia de todo esto es que trajo para él, para sí mismo y para todos sus descendientes, es decir, tú y yo, cada uno de los seres humanos, lo que esta caída trajo fue ignorancia, iniquidad y miseria que nos esclaviza. En vez de conocimiento, en vez de santidad, en vez de dominio, trajo ignorancia a nuestra vida, trajo iniquidad y nos trajo una miseria que nos estaba esclavizando. Por eso era tan importante que para revertir todos los efectos del pecado que esta caída de Adán había causado, este postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, era necesario que fuera un mediador, el Mesías prometido, que fuese a la vez, en su grado máximo, sacerdote, profeta y rey. Y es que Cristo, hermanos, debía ser profeta para que pudiera salvarnos de la ignorancia del pecado. Era sacerdote para salvarnos de la culpa que traía a nosotros nuestro pecado. Y debía ser rey con mayúsculas para salvarnos a ti y a mí del dominio del pecado. Y sin duda, queridos hermanos, queridos amigos que nos estáis siguiendo, para ser salvos de toda esta situación, de esta caída, de este pecado, de esta separación con respecto a Dios, debemos recibir al Verbo hecho hombre, a Jesucristo, como lo describe Juan en su capítulo 1, versículo 12, cuando él nos declara de esta forma: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Pablo también, en Colosenses capítulo 2 y versículo 6, nos dice con este pensamiento tan excelso: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. Y es que, hermanos, recibir a Cristo como profeta significa que tú y yo estamos dispuestos cada día a escuchar su voz a través de su palabra. Significa que debemos creer en él y debemos atesorar en nuestro corazón sus palabras. Recibirle como Jesús, es decir, Dios que salva por su propio sacrificio como ese gran sumo sacerdote, significa arrepentirnos y humillarnos delante de él, reconociendo nuestros pecados y reconociendo que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, para que de esta manera pueda ser aplicado a través de su obra en la cruz a cada uno de nosotros el beneficio de su sacrificio en el Calvario. Y finalmente, recibirle como Señor,
como el Curios, como el dueño soberano. Significa que estamos dispuestos a obedecerle y a seguirle, pues esta es la esencia del ser discípulos de Jesús, de ser discípulos de aquellos que conviven no solo un día a la semana, no solo en un momento determinado del día, sino cada día, en cada momento de su existencia, son conscientes de que están siguiendo a su maestro y le siguen y le obedecen y van a donde quiera que su maestro vaya. Por lo tanto, hermanos, cabe preguntarnos en esta mañana, ¿estás dispuesto a creer en Él, en el Señor Jesucristo, y no solo a creer en Él, sino a guardar y atesorar sus palabras en tu corazón? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a humillarnos delante de su presencia y reconocer que sólo Él salva, que sólo Él es capaz de salvarnos del poder del pecado, del poder de las tinieblas, de trasladarnos al reino de su Hijo amado, de poder estar en su presencia? Sólo Él nos salva. Y por último, ¿estás dispuesto a obedecerle y a servirle como tu maestro en todo aquello que Él te pida? Creo que son preguntas importantes, hermanos, que no debemos responder a la ligera, que debemos reflexionar en estos últimos días de este año 2020, porque sin duda el Señor ha permitido todo lo que ha sucedido para atraernos de nuevo hacia Él, para hacernos abrir los ojos a ver más allá de las realidades de este mundo, de las realidades circunstanciales que nos han sobrevenido, y entender que tenemos un llamado mucho más excelente, más alto, es seguirle, servirle y proclamar su mensaje de salvación. Por lo tanto, hermanos, y aquí quisiera ya ir concluyendo este mensaje, es mi deseo, es mi oración, que a la luz de esa palabra que acabamos de meditar, queridos hermanos, podamos elevar nuestro corazón y nuestra voz en adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Que hagamos nuestras las palabras del profeta Isaías, que él mismo, al recibir la futura revelación en forma de profecía de lo que sería la futura venida del Mesías, que él no alcanzó a ver, pero que tú y yo, querido hermano, querida hermana, por la gracia de Dios, que somos unos privilegiados de haber visto ya la venida de Jesús, su muerte y resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Digo, a la luz de esta revelación, podamos elevar nuestra voz y que nuestra vida sea un testimonio de que nos gozamos con gran regocijo, como dice Isaías 61:10, en Yahvé, en nuestro Dios. Porque mi alma se alegra en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación, me ha cubierto con su manto de justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Yahvé hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Que hoy y el año que está por empezar, y por el resto de nuestra vida aquí, mientras el Señor nos tenga en esta tierra, podamos dar testimonio de que Él es nuestro anhelo, de que Él es nuestro mayor tesoro, de que Él es el lugar de nuestro deleite y de nuestro reposo, y que nuestra vida sea un reflejo de esa experiencia diaria y cotidiana que vivimos en su presencia, y que otras personas que estén a nuestro alrededor se puedan quedar maravillados de la gloria y la majestad, de la santidad y del poder y de la gran salvación que nuestro Señor Jesucristo ha venido a traernos a nuestra vida y que sigue siendo día de salvación.
Aprovechemos el tiempo, hermanos. No sabemos lo que nos deparará el año que viene y los siguientes. No sabemos si las cosas mejorarán o empeorarán. No sabemos si seguiremos disfrutando de libertad para proclamar el Evangelio o seremos perseguidos a causa de ser fieles a su palabra. Pero lo que os puedo asegurar, porque así lo dice la palabra, es que el Señor estará con cada uno de sus hijos hasta el fin. Él nos guardará y Él nos protegerá. Pero que cuando Él venga, querido hermano, querido hermana, nos halle haciendo la obra para la cual Él nos ha salvado, para la cual Él nos ha llamado. Y que ese día, sea que nosotros vayamos a su presencia o que Él venga a buscarnos, podamos arrojar nuestras coronas delante de Él y darle gracias y mil gracias por su gran salvación, por su gracia, por su amor y su misericordia derramada sobre cada uno de nosotros. Quisiera, hermanos, terminar orando al Señor para que esta palabra halle cabida en nuestros corazones y para que, como Él ha prometido, haga la obra para la cual Él la está enviando. Oremos al Señor. Padre amado, muchísimas gracias por haberte desprendido por un tiempo del amado del cielo, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no hay palabras para expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu obediencia, por haber resistido hasta el fin, por haber sido obediente al Padre y por mostrarnos el camino de la salvación. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador, tú nos recuerdas todas las palabras que nuestro Señor y Maestro ya nos dijo con anterioridad. Te pedimos, Señor, que hoy esa palabra que hemos podido reflexionar halle cabida en nuestros corazones y que pueda hacer la obra para la cual tú la envías, Señor. Que no hagamos oídos sordos a tu llamado. Señor, queremos que ninguno de los que nos están viendo y escuchando se pierda, sino que todos puedan tener la seguridad de la salvación en ti, Señor, y que puedan disfrutar desde ya de la vida eterna que tú nos has prometido. Señor, al finalizar este año, nos encomendamos nuevamente en tus manos y exclamamos: Ebenecer, hasta aquí tú nos has ayudado, y sabemos que en el año que está por empezar, tú seguirás siendo Rey, tú seguirás siendo nuestro Salvador y Profeta, tú seguirás siendo el soberano sobre todas las cosas. A ti nos rendimos, Señor, y nos disponemos para que tú nos uses en este próximo año, a cada uno en lo personal como creyentes, a cada familia, Señor, representada, y a tu iglesia aquí en Palma de Mallorca, para que en verdad podamos seguir siendo ese faro en medio del Mediterráneo, que en verdad podamos ser sal y luz en medio del lugar donde tú nos permites vivir. Y todo esto te lo pedimos, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos, y tengáis un bendecido año nuevo.